ustedes. Ya. Buenas noches, profesor. Vamos a exponerle el trabajo final de Data Science. Los integrantes son Jan Farfán y la que le habla Paola Pizarro. Ya. Los 5 pasos de la visualización. La pregunta debe ser clara. O sea, primero tenemos que tener una pregunta estructurada, lo que queremos, ¿no? Luego se deben conocer los datos y comenzar con visualizaciones pequeñas, como que ver cada dato, para qué me puede servir, cómo se puede utilizar, conocerlos qué es, ¿no? Luego identificar los mensajes y generar el indicador más informativo, ¿no? Como que poner un indicador y ver si han cumplido con la meta o han sobrepasado, pasado los objetivos. Luego, elegir el tipo de gráfico es si es correcto, ¿no? Porque ya que cada cosa que nosotros queremos dar necesita un gráfico diferente, como un comparativo, un distributivo, entre otros. Luego, concentrar la atención en los mensajes claves. O sea, eso tiene que estar relacionado con la pregunta que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Tiene que contestarlo. Ya, bueno, en el entregable 1, lo que nosotros identificamos de los 5 pasos de la visualización es los datos y gráficos básicos. Porque en esta parte como que estamos viendo de qué trata cada dato y lo graficamos, pero de manera simple para entenderlos, ¿no? Acá podemos ver, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál obra costó más? Acá podemos ver que el JB Alberdi costó más, 2.099, y si se dice qué proveedor ganó más, se le pagó más, sería Loñería. Y luego carpintería. Luego, el entregable 2 también era muy parecido, por eso pusimos que el tema que influyó acá fue los datos y gráficos básicos, ¿no? En el primer gráfico vemos el promedio de publicidad por ciudad. Entonces vemos que la ciudad que tuvo más promedio de publicidad fue la BB. Y la menor fue la FF. Y al costado, en la parte derecha, también vemos un promedio de publicidad por mes. Pero al ser un gráfico de pie, de tarta, como que no se puede identificar, ya que los seres humanos, o sea, no somos buenos estimando. Entonces, como que no notamos mucho la diferencia. Y en el primer gráfico se debería de poner colores, porque no es muy fácil identificarlos. Bueno, el entregable 3 nos hablaba sobre las diferencias entre Tableau y el Excel, ¿no? Para ver sus pros y sus contras. Bueno, el Tableau, sus ventajas es que nos ofrecen opciones más de gráficos. Lo malo es que se tiene que pagar para tener mayor gráficos, ¿no? Permite usar mapas como parte del gráfico. Permite utilizar gran variedad de gráficos de calor. Puedes utilizar archivos de Excel, o sea, se pueden subir. Permite realizar análisis de clúster. Permite usar SQL y tiene funcionalidad de dashboard. Sus desventajas es, como ya lo mencioné, es necesario pagar por él. Toma más tiempo importar la data porque, o sea, demora, no es tan rápido como el Excel, que es algo simple, y es un poco más complejo, ¿no? El Excel es algo más rápido, más entendible, ya que nosotros siempre estamos en constante, o sea, siempre utilizamos el Excel para algo, ¿no? En cambio, como que Tableau es una herramienta nueva. Luego, es muy rápida y es muy intuitivo, ¿no? Y su punto en contra es que cuenta con una variedad ilimitada de gráficos, ¿no? Data Wrapper versus Excel. Bueno, el tema del Data Wrapper, sus pros es que es gratuito, no toma tiempo subir la tabla, es fácil de usar, puedes utilizar archivos de Excel, se pueden ingresar los datos manualmente, permite ver distribuciones de datos, números antes de crear el gráfico y permite
extraer base de datos de páginas web directamente, que me parece una ventaja muy grande frente al Excel. Los contras que tiene es que no permite personalizar mucho los gráficos. Toma tiempo en procesar la data para realizar el gráfico y tiene pocas opciones de gráficos. Luego, el gráfico dinámico tiene la ventaja, como dijimos antes, de ser nativos de Excel. El mismo utiliza las mismas tablas y los archivos XLM. Simple, rapidez, carga de datos, intuitivo y cuenta con variedad limitada de gráficos, sería su única contra. En especial porque hay gráficos que se tienen que crear de manera mucho más compleja o mezclando gráficos para poder... que son los gráficos más complejos, ¿no? Que Excel no soporta. Bueno, el tema es storytelling. En este caso, el entregable 5 era, ¿tuvo que ver la clase de pasajeros con la supervivencia? Bueno, a simple vista, en el primer gráfico, empezamos a contar una historia, empezando por el primer gráfico, que nos da un dato, como que ya nos daba toda la respuesta, pero la verdad es que no. Por ejemplo, el número de sobrevivientes o más sobrevivientes de tercera clase que de primera y segunda. A primera vista no debería haber una correlación. Pero luego vemos datos como la edad promedio de los sobrevivientes y vamos a ver que en promedio las mujeres mayores eran quienes sobrevivían y los hombres menores. Y en el tema de datos de número de tripulantes, vamos a ver cómo en realidad el número de tripulantes de tercera clase era muchísimo mayor al del primera y segunda, incluso casi el doble, se podría decir, y la mayoría de mujeres pertenecían a la tercera clase. El siguiente gráfico es un gráfico que te dice el número de mujeres menores de 15 y mayores de 60 por clase. Como podemos ver aquí, la tercera clase tenía el mayor número de mujeres que estaban en la tercera edad o en la adolescencia, que son quienes tienen la preferencia para usar los botes salvavidas. Aún así, ya viendo el último gráfico, que es el porcentaje de sobrevivencia por clase de Titanic, ya nos da la respuesta final, que la realidad es que sí influenció. Como se puede ver, el 62% de la población de primera clase logró sobrevivir al accidente del Titanic. Mientras tanto, un 42% de segunda clase, pero solo un 25.53% de tercera clase, que era la clase más populosa de las tres, pudo sobrevivir. Aún así, siendo la clase con mayor número de mujeres entre 15 y 60 años. Esto nos lleva a concluir que la clase de los pasajeros sí influenciaba en la supervivencia de las personas durante el accidente del Titanic. En este caso, el entregable 7 era un storytelling sobre si el humano utiliza el 10% de su cerebro. Bueno, en este caso, más que hablar, hicimos un diseño, hicimos una infografía, ¿no? Y como nos dice, el tema era desmentir este caso, ¿no? Empezamos de frente con el tema de que el humano usa el 100% de su cerebro en realidad. Podemos ver el tema, luego más contar la historia de cómo el cerebro utiliza distintas partes de su cerebro, incluso gasta mucha energía. Y las neuronas trabajadoras invisibles, ¿no? Explicar cómo dentro del cerebro las células neuronales son en realidad las que en verdad trabajan en el cerebro y están trabajando al 100%. Ya. El entregable 8 fue la teoría de colores. O sea, nos decía qué tan importante en verdad son los colores para identificar de manera fácil y sencilla una visualización, ¿no? En el gráfico de la derecha que dice sobrevivientes por clase, vemos si sobreviven, si los de primera clase sobreviven, las de primera, segunda y tercera clase sobreviven o no. Entonces, es mucho más fácil que haya un color relacionado, ¿no? En cambio, al costado tenemos un promedio de publicidad por ciudad, lo cual no identificamos nada. En sí parece como si todos fueran algún mismo producto y se confunde. No se puede ver quién es más o quién es menos, aunque tenga un orden. Bueno, los principios de Hetzel. Ya, en el regalo 9 nos pedían como que agarrar logos y ver qué principios aplicaban. Ya, el primer logo, esos dos logos aplican la ley de cierre. Significa que
las imágenes que muestran nuestro cerebro se unen, o sea, lo vemos todo unido. No es como que si fueran partes por partes. En el primer logo de WWF vemos un oso panda. Y al costado vemos a Johnny Walker. Ya, la marca Mulberry. En el logo de esta empresa podemos ver un conjunto de formas similares. Nuestro cerebro lo asocia a un árbol, ¿no? De una forma un árbol. El diseño de la forma se ve como si fueran unas hojas y el triángulo como si fuera el tronco. Por otro lado tenemos la marca Unilever. Es un logo que comparten características similares como el tamaño, el color, y entonces se aprecia como si fueran parte de un todo, el cual forma un a uno. Bueno, las 5 prácticas recomendadas, ¿no? Primero se tiene que elegir el tipo de gráfico correcto según lo que nosotros queremos dar a conocer. Aplique el formato del diseño. Luego se tiene que agregar claridad, o sea, para que no sea tan como que solamente enfocarnos en algo. Dirigir la atención, como darle más color a algo. Y compartir, ¿no? Ya, las 5 prácticas recomendadas. El entregable 9, el entregable 10, nosotros creemos que ahí es donde se aplica. Primero tenemos un gráfico de área, donde vemos los reclusos por tipo de delito en miles. Ya. Acá vemos 3 colores, que son los 3 tipos de delitos que han cometido. Entonces, en total tenemos en el año 2013 15.000 reclusos, ¿no? Y va aumentando. En el año 2016 aumentó y luego bajó, ¿no? Pero en el 2013 los reclusos más que todo fueron porque cometieron delitos por arma blanca, ¿no? Entonces eso se refiere como a cuchillos. En cambio, actualmente más cometen delitos por con armas de fuego. Y esto porque actualmente sí, los rateros son más peligrosos. Bueno, tenemos otro caso, otro gráfico, una visualización más, que es miles de casos de COVID-19 en América del Sur. Bueno, como podemos ver en el gráfico, Brasil es el que tiene mayores casos. Luego le sigue Perú y luego le sigue Colombia. Y así sucesivamente. Pero nosotros ponemos como que el color para poder identificar y colores relacionados, ¿no? Perú como un rojo, Colombia un verde, Brasil un amarillo. Y también tiene como, sale del tope, ¿no? Como que sale del gráfico, eso nos quiere decir que Brasil ya como que sobrepasó. Y además está ordenado, porque si Brasil estuviera en el medio, Perú no sé, a la más izquierda y todos los países a la derecha, como que no se entendería. Y si también tendrían como, no sé, rayas a la parte de atrás, como que no se entendería. Si hubieran leyendas, no hay la necesidad de utilizar leyendas acá porque ya se puede comprender solamente por los colores y es importante que tengan título. Ya. Explicativo, explorativo y es el entregable 11. Bueno, en el primero podemos ver el precio del barril Brent, que es en realidad un explicativo. El gráfico está enfocado en que precisamente veas la volatilidad, pero termines viendo el último dato, que es que ha caído mucho. El precio está en un bajón histórico. Eso es lo que, en un bajón histórico de 2019, ¿no? Eso es lo que busca ver el gráfico, es subjetivo, no es que investigues más. En el caso de las víctimas de COVID-19 en España, podemos ver un gráfico en rojo y 2 números al final, que en realidad eso es lo único que quieres que ver. ¿Cómo han aumentado? ¿Qué tan grandes son los casos, las víctimas de COVID-19 en España? No busca que investigues aún más o que explores aún más los datos para buscar otras conclusiones. En este caso es un gráfico híbrido, porque primero enfoca mucho el tema de España y cómo ellos tienen, por ejemplo, mucha educación. Bueno, España tiene, por ejemplo, mucha educación terciaria, pero hay un tema
de que la segunda etapa secundaria y postsecundaria no se termina. Es en comparación con todos los demás países, ¿no? Ese es el enfoque principal, pero además de esto, nos permite investigar aún más viendo los demás países para poder compararlos con España, ¿no? Inclusive ver tendencias que se pueden ver en países europeos, como Alemania, Suecia, con países como en desarrollo, como es Chile, Brasil, México, y entonces ya nos permite ahondar aún más, o incluso en países asiáticos como el único representante Japón. Es otro gráfico que es híbrido, nos permite ver, por ejemplo, cómo en las regiones, cómo la mayor parte del empleo es entregado por empresas privadas, pero también nos permite investigar aún más sobre el tema de que cómo varía en cada región. Y ahí podemos ahondarnos más por qué en una región esta diferencia es tan pequeña, mientras que en otra la diferencia llega a ser extremadamente grande o de casi el doble. En este caso son los gráficos exploratorios. Como podemos ver, este es un gráfico de burbujas que compara ahorros con ingresos. El tamaño de la burbuja es la deuda. Entonces acá podemos ver una correlación, una cierta correlación positiva entre los ingresos y los ahorros, pero por ejemplo a partir de los 50.000 euros de ingresos. Porque antes la correlación es muy pequeña, es casi una línea. Eso dice que en realidad que la gente con menores ingresos ahorra menos. Sería una conclusión rápida. Podríamos llegar y se endeuda más. A diferencia de la población que tiene mayores, obviamente existen sus datos atípicos en personas que ahorran mucho, pero en el general se ubican en un menor número de ahorros, con un menor ingreso y con mayor tamaño de deuda. Que esta correlación desaparece entre mayores son tus ingresos, menos necesaria la deuda. Y en este caso, por ejemplo, es otro gráfico de burbujas, que es el consumo de petróleo anual. Podemos ver, bueno, sí, el consumo de petróleo. Podemos ver, por ejemplo, acá la correlación entre la superficie y el número de habitantes. El tamaño se consume de petróleo anual, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, Francia tiene mayor superficie, mayor número de habitantes, en millones, en comparación con países como Chile. Pero también ahí podemos ver claramente que hay cierta correlación entre el número de habitantes y el consumo de petróleo del país. Así no hay, igual que en el tema de la superficie, como por algunos datos espurios, como serían, bueno, datos atípicos que sería Bélgica, con un número de habitantes muy pequeño, o Chile, con un número de habitantes pequeño y una superficie aún más alta que la de Francia, y con menos de la mitad de la población, ¿no? Y consume también mucho menos petróleo. Gracias. Gracias.